Hola, mi nombre es Rodrigo Ibáñez, estratega de inversión de Avant Chile, y nuevamente les doy la más cordial bienvenida a este canal. El día de hoy, viernes 11 de junio, conversaremos sobre lo que ha sido la semana en los mercados y los elementos que hay que tener en cuenta a la hora de armar una estrategia de inversión. En primer término, comentarles que esta semana ha sido una semana de retroceso para las acciones a nivel global, ya que el índice que las congrega ha caído un 0,58% en dólares, en tanto que los mercados emergentes han caído un 1,48% en dólares en el mismo espacio de tiempo. Esto ha sucedido en un contexto en el cual las tasas de interés de 10 años de Estados Unidos han seguido bajando, han caído 5,7 puntos básicos en la semana, acumulando en las últimas 4 semanas un descenso de 16 puntos básicos. El dólar, por su parte, ha tenido una apreciación en el margen de 0,46% en los últimos 5 días, implicando ello naturalmente que se ha fortalecido con monedas como el euro, el yen, la libra y en general monedas desarrolladas. Sin duda que el principal protagonista de la semana han sido las tasas de interés de 10 años en Estados Unidos, las cuales, como dije recientemente, han caído cerca de 5,7 puntos base. Esta caída ha sucedido en un contexto en el cual la inflación de Estados Unidos, que se publicó el día jueves, fue mayor a lo esperado. Fue de 0,6% mes contra mes en mayo versus el 0,5% que esperaba el mercado, en donde la mitad de la inflación se debió al aumento de precios de los automóviles, tanto nuevos como usados, y 0,1 del 0,6 se explicó por aumento de precios ligados a sectores de reapertura, como por ejemplo transporte, restaurante, hotel, entretenimiento, entre otros. El mercado interpretó estos números como muy transitorios, es decir, que la sorpresa de inflación se debió a factores que no se van a repetir en el tiempo y por lo tanto no debieran significar un cambio en la política monetaria de la Reserva Federal, que como sabemos es una política monetaria ultra expansiva que está basada en mantener las tasas en mínimos y también dispensar al mercado liquidez todos los meses del orden de 120.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que uno puede leer a partir de lo que ha sido la configuración de los precios para ver si es que esta interpretación de muy transitoria que ha hecho el mercado es o no es del todo correcta? Lo que uno puede aquí integrar al análisis es que hay algunos elementos que sí nos hacen pensar de que no todo es transitorio, de que pueden haber algunos elementos permanentes. Déjenme comentarles que lo que tenemos es que en Estados Unidos hay un riesgo de que suban los costos laborales y fundamentalmente en el sector de compañías más pequeñas. Como hemos comentado en otras ocasiones, el índice que captura la dificultad de llenar vacantes laborales en Estados Unidos está en su máximo histórico para ese tipo de empresa, lo que está anticipando una mayor presión de costos laborales que después se traduce en mayor inflación y cuesta quitarla, esa mayor inflación. En segundo término, lo que hemos visto es que a pesar de la movilidad, a pesar de que algunos países ya han normalizado todo lo que es la actividad portuaria, sigue muy fuerte y muy arriba el costo de transportar las mercancías de un puerto a otro, el costo propiamente del flete y también lo que involucra el costo de mantener las mercancías dentro de un container, a pesar de la movilidad, lo que de alguna otra forma le sigue colocando presión a los materiales, sobre todo del sector de la construcción y de la vivienda. Y en tercer término, comentarles que el precio de los apartamentos para arrendar en Estados Unidos ha aumentado cerca de un 5,5% año contra año, lo que típicamente anticipa en cerca de 3 meses el costo del ítem inflacionario en Estados Unidos, que está relacionado en general con el alquiler y que representa cerca del 40% de la inflación subyacente del país del norte. Entonces, hay buenos elementos también para pensar de que quizás no es tan transitorio lo que está pasando con la inflación y puede tener algún factor más bien permanente. Ahora, ¿cuál es la relevancia de esto en términos de inversiones? Déjenme explicarles los distintos escenarios. Imaginemos el escenario que la inflación es totalmente transitoria, como lo ha leído el mercado, y por lo tanto no se espera que hayan cambios significativos respecto a la provisión de una política monetaria ultra expansiva por parte de la Fed. Si ese fuera el caso, como el que ha asignado mayor probabilidad al mercado, lo que debiéramos empezar a ver es que el aumento de tasas largas en Estados Unidos ya está básicamente topado y ya no subiría mucho más respecto a lo que hemos visto, lo que de alguna manera sería algo positivo para sectores que en los últimos meses se han quedado rezagados en términos de su rentabilidad, como el caso de los sectores growth, dentro de ellos el sector tecnológico, servicios de comunicación, entre otros. Y en términos regionales, eso también sería bueno o muy bueno, entre comillas, para el Asia emergente. No sería tan bueno eso
para los activos financieros, cíclicos y regiones como la eurozona o Reino Unido. Segundo caso, imaginémonos que en realidad la inflación no es ni tan transitoria ni tan permanente, es decir, son elementos que se van a pasar después en el tiempo, pero no en el corto plazo, sino que vamos a tener un par de meses con inflación relativamente alta. Si ese fuera el caso, lo que nosotros debiéramos ahí ver es que las tasas de interés de Estados Unidos de 10 años deberán revertir las bajas que han tenido esta semana, pero al mismo tiempo tampoco debiéramos considerar como escenario central que la Reserva Federal va a quitar rápidamente la liquidez. Y en ese caso, debiéramos ver, como decía antes, alzas en las tasas largas de Estados Unidos que favorecieran al sector financiero, al sector value, a los cíclicos y a regiones como la eurozona o también a Reino Unido. Creemos que ese es el escenario más probable y estamos nosotros en nuestra estrategia más posicionados para que aquello ocurra. El tercer escenario sería que en realidad nos demos cuenta en los próximos meses de que la inflación no era transitoria, sino que era totalmente permanente, era muy pegajosa, nunca la podemos quitar rápidamente esa inflación. Si ese fuera el caso, en los próximos meses ¿a qué asistiríamos? Asistiríamos a un cambio de perspectiva respecto a lo que va a hacer la Fed. La Fed rápidamente debiera empezar a subir las tasas, lo que desde la perspectiva de los activos financieros implicaría un cambio de ciclo y probablemente, si esa fuera la situación, más que hacer una alocación de sectores o de regiones en renta variable, lo que tendríamos que hacer es básicamente cambiar de asset class. Y en ese contexto típicamente lo que ha ocurrido es que la renta fija más segura, entre comillas el investment grade o la soberana, anda mejor que la renta fija de mayor riesgo crediticio y la renta fija como un todo anda mejor que las acciones. Es un cambio de asset allocation si es que ese fuera el caso, tal cual como fue en el año 2014 con lo que se denominaba el tapering en Estados Unidos. De los tres escenarios, nosotros creemos que el más probable es el segundo, donde todavía queda algún espacio para que las tasas de interés de 10 años aumenten, pero sin necesariamente que ello implique un cambio de tono en la política monetaria en el corto plazo. Con ello sigue haciendo bastante sentido el tener una exposición al sector financiero, a regiones como la eurozona, a regiones como Reino Unido, a los activos de renta fija high yield y combinar eso con alguna exposición en Estados Unidos y Asia emergente que nos exponga también en algo al growth. Esperando que esta información sea relevante y útil para su proceso de toma de decisiones de inversión, me despido y que tengan una muy buena semana.